Hace tiempo se estrenó la serie It, Welcome to Derry, serie en la que volvimos a este misterioso pueblo y donde volvimos a ver a Pennywise, y ahora veremos algunas curiosidades de la serie. Así que comencemos. En este primer capítulo conocemos a Matthew Clements, un niño de aproximadamente 10 años que sufre de violencia familiar y decide escapar de Derry, pero Pennywise interrumpe su escape, acabando con él solo en los primeros minutos del capítulo. Cruzaste la línea. Bueno, en el libro, Matty es un niño de apenas 3 años, y fue una de las muchas víctimas jóvenes asesinadas por It en 1958, después de Georgie Denbrough, Betty Ripson y Cheryl LaMonica. La madre de Matthew declaró que lo vio por última vez conduciendo su triciclo cerca de la casa de los Clements. Su cadáver fue descubierto en una carretera y fue su muerte la que provocó que la policía de Derry estableciera un estricto toque de queda para el resto de los adolescentes de la ciudad. Unos meses después de su muerte, Beverly escucharía la voz de Matty dentro de su lavabo de su baño, junto con voces de otros niños, claro. En este episodio también conocemos a Leroy Hanlon, abuelo de Mike Hanlon, quien es miembro del Club de los Perdedores 27 años después. Y también conocemos a Dick Halloran, un personaje bastante importante en la novela y película del Resplandor, pero ya hablaremos de él más adelante. Y ahora, a lo largo no solo del capítulo, sino de la serie, veremos múltiples referencias a Maturin, el ser cósmico con forma de tortuga que es la contraparte benévola o al menos neutral de It. Lo primero que vemos es un cartel que dice Bert la tortuga dice, agáchate y cúbrete, que funcionaba en los 50s para enseñarles a los niños qué hacer en caso de un ataque nuclear. Y más adelante vemos a alguien llevando la botarga del mismo personaje. Y unas escenas después vemos que Lily tiene una pulsera que le regaló Matty con una tortuga en ella. Tienes ojo de halcón. En esa misma escena de la escuela conocemos a Teddy Uris, tío de Stanley Uris, otro miembro del Club de los Perdedores. Y unas escenas más adelante conoceríamos a su hermano, quien se convertirá en el padre de Stanley. ¡Wow! Después de que Lily recuerda a Matty, comienza a escuchar su voz en su lavabo. Y por supuesto, esto recuerda mucho a la escena de Beverly. Pero aquí vemos que sale un dedo, lo que hace referencia a The Moving Finger, un cuento de Stephen King sobre un hombre que descubre un dedo vivo saliendo del desagüe de su lavabo, el cual crece cada vez más sin explicación. El protagonista intenta deshacerse de él, pero nadie le cree, y la situación se vuelve cada vez más perturbadora, mostrando cómo algo absurdo e incontrolable invade su vida cotidiana. ¡Qué asqueroso! Cuando Lily va con Maggie a contarle lo que pasó, ambas se encierran en el baño, donde, si ponemos atención, hay un dibujo de corazón con el nombre Alvin Marsh escrito en él. Alvin Marsh es el padre de Beverly, así que tal vez, solo tal vez quien dibujó eso fue Elfrida Marsh, la madre de Beverly. Pero, ¿ustedes qué dicen? Eso tiene sentido para mí. Al final del episodio, el grupo va al cine a ver si pueden descubrir algo sobre la muerte de Matty. En eso, comienza una película donde ven a su amigo, pero este solo es una ilusión de It, muy parecida a la que vimos en el capítulo 1. Posteriormente, el falso Matty libera al bebé deformado que vimos al principio del episodio, y masacra a todos los niños. Y Susie, la que más duele, la termina devorando dejando solo su brazo, de la misma forma que lo hizo, o lo hará, con Georgie Denbrough en el futuro. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! La canción de la intro es A Smile and a Ribbon, del dueto Patience and Prudence. Habla de que la verdadera belleza y lo especial de una persona no viene de la ropa ni de los adornos, sino de su actitud y confianza. La sonrisa y el lazo en el cabello simbolizan la autenticidad y la alegría, mostrando que cosas simples pueden hacer que alguien destaque. La letra sugiere que una sonrisa sincera puede hacer que los problemas se vean más pequeños y que la felicidad dependa, en gran parte, de cómo enfrentamos la vida. En resumen, la canción nos recuerda que ser uno mismo y mantener una actitud positiva es lo que realmente nos hace únicos. ¡Qué profundo! Y ahora, la intro comienza con la estatua de Paul Bunyan, un leñador con superfuerza del folclore estadounidense, y esta estatua existe. Se encuentra ubicada en Bangor, Maine, ciudad donde Stephen King vivió mucho tiempo y que de hecho fue la ciudad en la que se inspiró para crear Derry. De hecho, en los primeros capítulos vemos que hay un grupo de ciudadanos que están en contra de la construcción de la estatua, cosa que no se logró, porque después de tantos años ahí sigue. Ahí mismo podemos ver la Torre de Agua, que es donde suelen reunirse nuestros protagonistas, torre que en el libro se encuentra cerrada debido a que varios niños se ahogaron ahí, además de que es ahí donde Stanley tiene su primer encuentro con Pennywise. Este lugar está basado en la Torre Thomas Hill, igual ubicada en Bangor, Maine. Segundos después, vemos a una niña asomándose hacia las alcantarillas, lo que nos recuerda bastante al encuentro entre Pennywise y Georgie, y a su lado un cartel de un niño desaparecido. También vemos la farmacia King, que es donde Eddie va por sus medicamentos, o en su caso, placebos.
Ahí mismo podemos ver el restaurante Jade of the Orient, lugar donde se reúne el Club de los Perdedores en 2016, y el Cine Capitol, lugar donde murieron los niños del episodio 1, y vemos que aún exhibe The Music Man, película que estaba viendo Matty antes de huir. En pocas palabras, The Music Man trata sobre un hombre llamado Harold Hill, un estafador que llega a un pequeño pueblo de Iowa en 1912, fingiendo ser un profesor de música para vender instrumentos y uniformes, y quien planea huir con el dinero de las supuestas clases, pero todo se le arruina cuando la bibliotecaria Marianne Paroo lo descubre. ¿No les parece algo familiar? ¿Y Music Man nació? ¿Music Man? Para no cambiar mi logo. Más adelante vemos el puente rojo donde Henry Bowers y su grupo golpearon a Ben, y ahí mismo vemos a Pennywise salir de la alcantarilla y atraer a un niño con una paleta mientras este toma una forma de tentáculos. Después vemos a un niño aterrorizado al que están a punto de hacerle una lobotomía. Todo esto ocurre en el asilo Juniper Hill, lugar en el que estuvo Lily y en el que estará Henry Bowers en It capítulo 2. Después vemos la casa de la calle Neighbours, al parecer medianamente arreglada. Recordemos que aquí es donde los perdedores se enfrentan a It y que sirve como su guarida. Inmediatamente vemos un salón de clases donde la maestra le enseña a sus alumnos a qué hacer durante una explosión atómica, y a un lado el póster de Ver la Tortuga que dice Agáchense y cúbranse, niños. Después avanzamos, o mejor dicho, retrocedemos, a la masacre de la banda Bradley, un grupo de criminales que fue eliminado por la gente de Derry en 1935. Y sí, ahí podemos ver que Pennywise le entró al... ¡Bomba! No enfrente de los niños. Perdón. Este acontecimiento está basado en hechos reales, más en específico en la banda Brady, que fue eliminada por el pueblo de Bangor, así que muy seguramente Stephen King tomó inspiración de este hecho para integrarlo en el libro. Después vemos la explosión de la fundición Kitchener, durante una búsqueda de huevos de Pascua en 1908. De hecho, ahí mismo podemos ver el árbol en el que acabaría la cabeza de uno de los tantos niños que estaban ahí. Hizo pum. Sí, así como lo dije, la intro va del evento más reciente hacia el más antiguo. Y es que recordemos que la intención de la serie es esa. Empezamos en 1962, en la segunda temporada nos vamos a 1935 y terminamos con la tercera en 1908, mostrando los 3 siglos de casa de It y los eventos más oscuros que marcaron la historia de Derry. Esto será divertido. Y ahora, si se dieron cuenta, conforme fueron saliendo los capítulos, la intro también se iba modificando. Es decir, van apareciendo sonidos aterradores o música tenebrosa conforme avanza la animación. Y esto se hace mucho más notorio en el último episodio de la temporada. Fíjate. En este episodio conocemos a Will Hanlon, hijo de Leroy Hanlon y futuro padre de Mike Hanlon. Cuando Charlotte hace su recorrido por el pueblo, vemos a un hombre fumando afuera de una farmacia. Este se trata de Norbert King. ¿Quién? O sea, el doctor que le administraba los medicamentos a Eddie y que le tiraba la onda a Beverly. ¡Cerdo! En esa misma escena, también vemos que Charlotte pasa junto a un callejón, el cual es el mismo donde se reunieron los perdedores cuando ayudaron a Ben tras ser atacado por Henry Bowers. Y de hecho, miren, ahí también está Pennywise. ¿Lo sabías? Inmediatamente, vemos la Taberna Falcon. Este lugar también aparece en el libro, fundada por Elmer Curtis, a quien aparentemente también vemos en el episodio. Y es un lugar que se convirtió secretamente en un popular bar gay. Y es que, si nos damos cuenta, los homosexuales y la gente de color no son muy bien aceptadas en Derry. Donde nada puede malir sal. Pero bueno, más adelante vemos a Dick Halloran y sus amigos bebiendo en este bar hasta que entra Clint Bowers. Y efectivamente, se trata del abuelo de Henry Bowers, el bully que conocimos en la primera película de It y que en el capítulo 2 volvería para seguir atormentando a los perdedores. Al final del episodio, mientras el ejército está realizando una excavación secreta con la intención de encontrar a It y usarlo como arma, sí, así como suena, ¿Pero qué mierda? encuentran el auto de la banda Bradley, un grupo de criminales que robaban tiendas en Derry, hasta que fueron emboscados en un tiroteo por varios ciudadanos, quienes mataron brutalmente a la banda criminal. Y sí, en los libros, y como podemos ver en la intro de la serie, Pennywise estuvo involucrado, así que es bastante seguro que veamos este suceso en la segunda temporada. Al comienzo del capítulo vemos a la versión joven de General Shaw en una feria, donde en uno de los juegos podemos ver figuras de payasos y tortugas, lo que obviamente nos remite a Pennywise y Maturín. Esta cosa es real, hijo. Y luego tenemos la primera aparición de Ingrid Kirsch, la hija de Bob Gray, pero ya hablaremos de ella más adelante. A veces la paciencia es la clave de la victoria. Poco después, Francis Shaw entra a la Casa de los Fenómenos, donde tenemos el primer cameo del director Andy Muschietti, tocando en el piano el soundtrack de las películas.
Ok, admito que esto no sé si es referencia o simple coincidencia, pero cuando Francis sale de la casa de los fenómenos, se encuentra con su padre y este le regala una resortera. Escenas más adelante, conoce a una niña llamada Rose, se hacen amigos y eventualmente son atacados por It, pero Rose salva a Francis usando la resortera, lanzándole una roca, que es de la misma forma en que los perdedores de la miniserie de los 90 vencieron a Pennywise. Así que, ¿ustedes qué dicen? ¿Referencia o coincidencia? ¿Es mucho pedir ambos? Más adelante vemos a Clint Bowers tratando de convencer / obligar a Hank Grogan a confesar el asesinato del cine. Obviamente Hank dice que no fue él, y Bowers le pregunta si sabe lo que le hacen a los asesinos de niños en Shawshank. Esto es una referencia al libro de Stephen King, Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, donde de igual forma, el protagonista es encarcelado injustamente por el asesinato de su esposa. Esta novela también tuvo su adaptación cinematográfica, protagonizada por Morgan Freeman y Tim Robbins. En este episodio, finalmente vemos a Dick Hallorann usar su resplandor, que básicamente es un poder psíquico sobrenatural en el universo de Stephen King. Y bueno, usando su poder, Hallorann llega a la guardia de Pennywise, donde vemos su carro de circo y posteriormente ve los cuerpos de sus víctimas flotando. Lo que sí, es exactamente lo mismo que vemos en la primera película. Y ya que estamos aquí, más adelante Hallorann habla con Leroy, donde básicamente le dice que su abuela le decía que este poder era como ver cosas sin verlas. La abuela de Hallorann es de suma importancia para él en El Resplandor, ya que es quien le enseñó a usar este poder y su conocimiento se lo pasaría a Danny Torrance y Danny a Ibra Stone en Doctor Sueño. Más tarde, vemos al General Shaw entrar a la tienda de segunda mano de Rose, la misma tienda que vemos en It capítulo 2, donde Billy compra su vieja bicicleta. Y es que olvidé mencionar esto en el video anterior. Pero, aparte de que aquí conocemos a Rose, también conocemos a la versión joven del personaje que Stephen King interpreta en la segunda película, que, coincidentemente, el actor que lo interpreta se parece a Stephen King cuando era joven. ¿Qué? Al final del episodio, Lily y sus amigos van a un cementerio con el propósito de tener pruebas de la existencia de It. Tras ser acechados por los espíritus de sus amigos, logran tomarle una foto a Pennywise. Porque es Pennywise, ¿verdad? Al comienzo del episodio, en una toma al pueblo de Derry, vemos un hotel llamado Arrowhead, lo que es una referencia al proyecto Arrowhead de la novela de Stephen King, La Niebla. En un momento del capítulo vemos a Will y Leroy pescando juntos. Posteriormente Will se queda solo y es atacado por It, que tomando la forma de su padre, le dice "tú también arderás". Un claro presagio a que Will morirá junto a su esposa en un incendio, dejándole un gran trauma a Mike y del cual It aprovechará para torturarlo. Pero no nos adelantemos. ¡Boom! Spoiler alert. En este episodio conocemos un poco más a detalle el origen de It, que de manera muy similar al libro, que It fue expulsado en una estrella, cayó en la Tierra en un bosque occidental, donde los nativos descubrieron fragmentos de este meteorito, y con esos fragmentos forjaron una daga, la cual puede lastimar e incluso matar a It. Vemos que buscaron 13 fragmentos más con el propósito de encerrarlo. Al encontrarla sepultaron 13 pilares alrededor del bosque. Y sí, uno de los pilares tiene forma de tortuga. ¿Ya te vimos, Maturín? Creyó que no lo vimos. Pero sí. Allí atraparon a It para que no salga, y años después, Derry sería construida sobre esos pilares, explicando el por qué It no puede salir de Derry y reforzando el por qué personas como el General Shaw o la mayoría de los perdedores olvidan todo lo vivido en el pueblo entre más se alejan de este. También descubrimos que la casa Neibold fue construida sobre un pozo, el cual sirve de entrada a las alcantarillas, por las que Pennywise se moviliza, y que también es la guarida de Pennywise. Bueno, eso es correcto. Miren, la verdad el origen de Pennywise y Maturín no es que sea complejo, pero sí es más extenso de lo que vemos en la serie y las películas. Así que si quieren que les haga un video hablando únicamente del origen de It, solo díganmelo en los comentarios. Antes que nada, si se fijan bien los niños actores, se ven más grandes a comparación de los capítulos anteriores. Y es que la serie comenzó a filmarse en mayo de 2023, pero tuvo que suspender su rodaje a mediados de julio de ese año, por la huelga de escritores y actores. Una vez que terminó la huelga, a inicios de 2024, siguieron grabando los demás episodios. Barbara Muschietti, la productora de la serie y hermana del director, mencionó que sentía mucha presión ya que los niños estaban creciendo muy rápido, y la huelga complicó todo, teniendo que hacer modificaciones para los últimos episodios. Excelente trabajo, Parker. Sigue así. Ok, esto no se dice explícitamente en la serie, pero la actriz Kimberly Norris Guerrero, que interpreta a Rose, en una entrevista reveló que el grupo de nativos al que pertenece se llama Los Hijos de Maturín. Sí, ya tenemos nuestra referencia a Maturín del día. ¿Viste eso? Ahora sí, metiéndonos al capítulo, nuevamente vemos una referencia a la prisión de Shawshank, cuando Bowers envía a Hank Grogan a transportar el autobús que lo llevará a la prisión.
En este episodio se nos revela oficialmente que Ingrid está casada con el señor Kersh, lo que la convierte en la señora Kersh. O sea, la mujer que conoce Beverly de adulta y que vive en su viejo departamento. O bueno, al menos Sid toma su forma, pero ya hablaremos de eso más adelante. Después de que los soldados entran a las alcantarillas, Id provoca una ilusión que hace que Dick Hallorann se quede atrapado en su propia mente, donde ve a su abuela, pero ahora también a su abuelo. En los libros del Resplandor y Doctor Sueño, Hallorann siempre describió a su abuelo como un hombre intimidante y abusador con él y su abuela, por lo que es obvio el por qué Id tomó su forma para manipularlo. Al tomar la forma de su abuelo, le muestra una caja y le incita a abrirla, a lo que su abuela telepáticamente le dice que no lo escuche. Nuevamente, en los libros, sobre todo en Doctor Sueño, Hallorann le explica a Danny Torrance que su abuela le dijo que las cajas funcionan como una especie de prisión, no solo para su abuelo, sino para todos los seres malignos que lo acechen, cosa que Danny le aprendió muy bien. En este episodio tenemos por fin la primera aparición de Pennywise en la serie, pero para llegar a eso, Id tomó la forma de Matty, engañó a su grupo de amigos para llevarlos a las alcantarillas, donde ellos descubrirían que, efectivamente, Matty, Susie, Phil y Teddy están bien muertos. Ahora, lo curioso aquí es que el plan original de It capítulo 2 era que It tomara la forma de Mike y engañaría a los perdedores durante toda la película, y al final descubrirían el cadáver del verdadero Mike e It se revelaría entre ellos. Esta idea fue desechada, para ser más fieles a la historia original y darle esa importancia que tiene Mike en el libro, pues como dato extra, toda la serie se basa en los interludios que tiene el libro. Básicamente los interludios son como un diario escrito desde la visión de Mike, sobre todo lo que sabe de la historia de Derry y cómo Pennywise estuvo involucrado en cada hecho. Entre ellos está el Black Spot, acontecimiento que veremos más adelante. En este episodio, Lily va a la casa de Ingrid Kersh, donde descubre un álbum de fotos. Vemos a su versión joven de los años 30, confirmando que es ella la que sale en las escenas en blanco y negro del episodio. Pero lo más interesante es que se revela que ella es la hija de Bob Gray, un hombre que trabajaba en un circo como payaso, y por lo tanto se confirma aún más que ella era la niña que vimos en capítulos anteriores, o mejor dicho, Periwinkle. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Ingrid se quedó en Derry y trabajó en el asilo Juniper Hill, donde escuchó a varios niños hablar de It. Así que Ingrid, usando a una niña llamada Mabel, atrae a Pennywise con el deseo de ver a su padre. ¿Cómo se lo decimos, señor? Claramente, esto termina mal para Mabel e It se hace pasar por su padre, Bob Gray, para manipularla. Y así Ingrid le iría entregando niños a Pennywise con el pretexto de salvar a su padre de lo que sea que lo haya poseído. ¡Desgraciado! Vimos que repitió esto por mucho tiempo, incluso llegando a acechar a nuestros protagonistas, pues ella fue a quien vieron en el cementerio, y fue ella a la que vio a Will afuera de su ventana. Y para rematar, Ingrid dice la frase, quien muere en Derry no muere realmente, misma frase que le dirá a Beverly en It capítulo 2. Y pues como dato extra, en un momento vemos una taza y un plato, que son exactamente iguales a los que vemos en esa misma escena de la película. En este episodio conocemos a Bob Gray, como ya hablamos, un hombre que trabajaba como payaso en un circo, y a quien It estaba vigilando, ya que se dio cuenta que Bob causaba una cierta atracción a los niños, por lo que después de tomar la forma de uno, engañarlo y matarlo, a partir de ahí, It tomaría la forma del payaso Pennywise, incluso robándole su baile, su uso de globos rojos, su caravana que vemos al principio del episodio, y vaya, su vida. ¡Te odio! Aunque cabe aclarar que en el libro no existe Bob Gray, pero siento que agregarlo al universo cinematográfico fue un gran acierto. ¿Ustedes qué dicen? En esta misma escena, durante la presentación de Bob, el director Andy Muschietti vuelve a hacer un cameo, como un organillero. Más adelante comienza el incendio del Black Spot, lugar que en los libros, y ahora en la serie, fue un club nocturno cuya clientela estaba compuesta principalmente por soldados afroamericanos de la cercana base militar. Fue incendiado por la Legión de la Decencia Blanca de Maine, marcándolo como uno de los eventos más oscuros de la historia de Derry. Cuando la Legión entra al Black Spot a amenazarlos a todos, vemos que usan máscaras de los monstruos clásicos de Universal, como Frankenstein, Drácula y el Hombre Lobo, pues son personajes en los que, tanto en el libro como en las películas, se llegó a transformar It, sumando a la momia. Y menciono de una vez que en el primer episodio vemos un póster del monstruo de la Laguna Negra, personaje en el que también se transforma It en el libro. ¡Ay, tienes tantos estilos! Durante el incendio, Pennywise se hace presente, y debido a que logró abrir la caja de Hallorann, este ve distintos espíritus en el lugar,
Entre ellos destaca este niño sin cabeza, mismo que podemos ver en It capítulo 1 mientras persigue a Ben, y que su cabeza la podemos ver en un árbol en una de las fotografías de la explosión de la fundición Kitchener durante una búsqueda de huevos de Pascua en 1908, evento que veremos en una posible tercera temporada. En el libro se explica que It, durante el incendio, apareció como un ave con globos rojos en sus alas, pero esto se cambió para darle más presencia al personaje. 7 palabras. Lamentablemente, en este capítulo, perdemos a uno de nuestros protagonistas y al mejor caballero, Rich Santos, después de aplicar un Titanic y salvar a su amada del incendio. La razón por la que Pennywise no lo atacó fue porque Rich no tenía miedo alguno. Ok, admito que eso ya fue teoría mía, pero ¿están de acuerdo o no? Más adelante, Ingrid, disfrazada como Periwinkle, se encuentra nuevamente con Pennywise, revelando que fue ella la que reveló la ubicación de Hank Grogan para que la Legión viniera a acabar con él y así tener un pretexto para ver a su padre. Esto ya no es divertido, es triste. Inmediatamente se revela lo obvio. Pennywise le dice que mató a Bob Gray. Ingrid más o menos la acepta y finalmente It revela las luces de la muerte, dejándola en trance y básicamente traumándola de por vida. Y sí, podría explicar eso por qué actúa tan raro en el capítulo 2, pero ya sabemos que ese era It tomando su forma. Más tarde vemos que el ejército aprovecha que It ya se fue a dormir y encuentra el fragmento que estaba oculto en el caparazón de tortuga. Sí, Maturín, muchas referencias, pero ¿dónde estás tú, hijo de tu tortuga? ¿Lenguaje? Total que el ejército destruye el fragmento, lo que provoca que Pennywise despierte nuevamente y lo que le permite expandirse más allá de donde estaba encerrado, lo que nos lleva al siguiente dato. Casi al final del capítulo vemos que Will abre el refrigerador donde aparece un refresco llamado Fisalá, referencia al refresco No Salá, un refresco ficticio que aparece en varias obras de Stephen King. Si existiera, ¿lo probarían? Nunca lo sabremos. En esa misma escena, vemos la figura de un payaso con un traje completamente rojo sobre el refrigerador, y después de que Will hablara con Ronnie y se revelara que realmente era Pennywise, al voltear este último, aparece justamente con su traje completamente rojo sobre el refrigerador. ¡Qué trucazo!, ¿no? Al principio del episodio, vemos como poco a poco el pueblo de Derry se va cubriendo por una niebla. Lo que sí es otra referencia a la novela de Stephen King del mismo nombre. Y es que, coincidentemente, en el libro y película se explica que la niebla llegó al mundo por culpa de los militares, al intentar encontrar otras dimensiones. De ahí nace el proyecto Arrowhead, y las criaturas de la niebla vienen de la Torre Oscura. En la serie, como tal, no tratan de encontrar otras dimensiones, pero sí tratan de convertir a It en un arma, y al destruir el fragmento y permitir a Pennywise expandirse más allá de sus límites, pues este último rodea todo Derry con esta niebla. Excepcionales. Cuando It hace flotar a los niños de la escuela, vemos que al gimnasio entra nuevamente quien sea que está disfrazado de la tortuga Bert, aunque aquí lo interesante es que en ningún momento se quita la botarga o siquiera la máscara, así que no sabemos quién es. ¿Será realmente Maturín o siempre sí es un random disfrazado? No sé. Por si no fuera suficiente, Rose le da una especie de droga a Halloran para que deje de oír a los espíritus y ayudarles a encontrar la daga. El nombre de esta sustancia es Raíz de Maturín, y es la misma que usaría Mike con Billy en It capítulo 2 para mostrarle el ritual de Chud y cómo llegó Pennywise a la Tierra. ¡Ay, qué buen está! Ahora sí, llegamos a la mera revelación, pues It logra apartar a Marge de Ronnie y Lily y le dice Margaret Tozier, a lo que ella se queda confundida. Pennywise le explica que ella tendrá un hijo llamado Richie Tozier y que lo matará en el futuro. Beep, beep, Margie. Beep, beep, Richie. Y efectivamente, Richie Tozier se llama así en honor a Rich Santos. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Y ya que estamos con Marge y esta revelación, sé que muchos también tienen la duda sobre por qué si se lastimó el ojo en la serie, lo tiene como si nada en la película. Y es que realmente Marge no perdió un ojo, se lastimó el párpado. Y de no haber sido por la intervención de Lily, sí lo habría perdido, pero no, solo fue el párpado que con el tiempo se fue curando. Ahora, sé que muchos también se quedaron con la duda sobre si Pennywise puede viajar en el tiempo, y la respuesta corta es no. La respuesta larga, It es un ser atemporal. O sea que no percibe el tiempo de forma cronológica como los humanos. Para él, pasado, presente y futuro coexisten. Cuando Pennywise habla de su muerte y su nacimiento, habla desde una conciencia que no entiende el tiempo como principio, desarrollo y final. Para él, su origen, su existencia y su muerte ocurren al mismo tiempo. Y en este caso, su futuro está escrito y Pennywise no puede hacer nada para evitarlo. Puede intervenir todo lo que quiera, pero al final no puede alterar el futuro.
Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. Al final del episodio, vemos que Leroy y Charlotte Hanlon aceptan cuidar la granja de Rose, cosa que vemos en It capítulo 1, donde Leroy es un granjero, pero sin tanto cariño hacia su nieto Mike, muy seguramente por la muerte de Will. Al final, la única que se va de Derry es Ronnie, junto a su padre que está dado por muerto en el pueblo, descartando así la teoría de que ella será la mamá de Mike, y es que por si fuera poco, la mamá de Mike se llama Jessica y no Verónica, así que quién sabe qué fue de ella. Es un misterio, muy misterioso. Momentos después, Halloran se despide de Leroy diciéndole que un amigo suyo le ofreció trabajo como cocinero en un hotel, a lo que él dice, ¿qué problemas puede traer un hotel? Y obviamente se refiere al Hotel Overlook, lugar donde ocurre la novela y película del Resplandor, y claramente trae problemas de sobra. La serie termina con la señora Kirsch en Juniper Hill, después del trauma que le dejó Pennywise. 26 años después, vemos a la señora Kirsch pintando lo que sería su mano como Periwinkle tomando la de Pennywise, y más adelante vemos que una mujer se quitó la vida. Se revela que la mujer es Elfrida Marsh, e inmediatamente vemos a Alvin Marsh y a Beverly, interpretada nuevamente por Sofía Lillis, demostrando que la conexión entre Beverly y la señora Kirsch es más que una simple coincidencia. Tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y God. Cabe agregar que la actriz Joan Gregson logró repetir su papel como la señora Kirsch antes de fallecer en junio de 2025, pero definitivamente nos dejó con esta emoción junto con Sofía Lillis de conectar directamente la serie con las películas. Ni siquiera de rodillas soy digno de estar ante ellos. Y bueno, entertainers, eso ha sido todo. Si notaron algún otro dato curioso en esta temporada, por favor coméntenlo. Le mando un saludo a los nuevos entertainers que han llegado, y tú, si eres nuevo, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los siguientes videos. Les dejo mis redes sociales para que vean más contenido como este. Por lo mientras yo me despido, y nos vemos a la próxima.